Estamos en Punta del Verano, 19 grados 7 décimas la temperatura aquí en Río Cuarto. Nos vamos a ir a hablar de economía, hay muchos temas para repasar, por supuesto, en medio de esta renegociación de la deuda externa del país. El último dato arrojado por el INDEC ayer vinculado al tema de la inflación, que dio, como decíamos al comienzo del programa, 2,3%, pero cuando uno analiza allí adentro de ese número, observa que el rubro de alimentos y bebidas subió el 4,7% el primer mes del año. Realmente dio un salto ese rubro con la consecuencia social que por supuesto esto tiene. Bueno, Fernando Marengo es economista de Arriazu, macroanalista, y gentilmente ya nos atiende vía telefónica. Fernando, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Gonzalo, ¿cómo estás? Buen día para todos. Bueno, muchas gracias por atendernos. Bueno, vamos por parte, vamos por lo último, por lo que se conoció ayer, que está hoy, por supuesto, en todas las tapas de diario y que tiene que ver con la inflación de enero, 2,3, uno podría decir, bueno, es un buen número para arrancar el año. Después, cuando empezamos a desmenuzar, vemos lo que pasó en alimentos y bebidas y vemos que el 2,3 también se llegó con un esquema de congelamiento de tarifas, de congelamiento de combustibles y demás, que por allí no resulta del todo genuino, ¿no? Definitivamente lo que pasa con Argentina los últimos años, pero yo diría un poco más las últimas décadas, el claro síntoma del fracaso de la política económica argentina. Cuando uno ve, digamos, cuando uno trata de combatir la inflación o qué pasó con la inflación en la historia de Argentina, uno ve que los últimos 70 años de inflación de Argentina hubo solo 12 años con inflación de un dígito. O sea, no es algo nuevo, y de esos 12 años de inflación de dígito hubo 8 de los 12 son años de la convertibilidad. Claro. O sea, digamos, que tuvieron, digamos, parámetros claramente diferenciales. Cuando uno trata de explicar la inflación de enero, a ver, definitivamente dentro de este contexto inflacionario compulsivo en Argentina, un dato bajo es una buena noticia, pero como planteabas vos, tiene muchas particularidades. ¿Cuáles son las particularidades? Lo primero, lo más preocupante es el tema de alimentos, porque eso la gente de menor recurso destina gran parte, si no todo su ingreso, a consumir alimentos, con lo cual cuando le sube el precio de los alimentos, digamos, claramente tienen un serio problema. Y en el otro extremo tenés, yo te diría, algunas cosas puntuales que explican la menor inflación de enero, que está muy relacionado con esto que decidió el nuevo gobierno a partir de diciembre de dar ingresos extraordinarios, decisiones de incrementos salariales no permanentes, sino un bonus a empleados domésticas, un bonus a trabajadores, lo cual aumentó el ingreso puntualmente del mes de diciembre de los encargados de edificios, con lo cual las expensas te subieron. Eso pasó en diciembre y en enero eso no pasó, entonces digamos, vos recibiste plata en diciembre que en enero no, entonces como que en diciembre te subió el sueldo y en enero te bajó el sueldo. Entonces esa baja, porque no recibiste un nuevo bono, aparece como deflación en esos rubros, que son temas muy particulares. Y eso explica parte de la inflación extremadamente baja o por debajo de las estimaciones, las cuales te diría el consenso del mercado estaba inicialmente en torno a un 4% de inflación y terminaste claramente abajo del 2,5%, ¿no? Ahora, el otro punto, yo creo que esto es crucial de tu planteo, es de qué depende la inflación en el corto plazo. Todos los economistas estamos de acuerdo que la inflación es un fenómeno monetario en el mediano plazo. ¿Qué quiere decir? Que si yo emito más peso de lo que quiere la gente, esos más pesos me terminan generando incremento de precios. Claro, se ajusta por precio, digamos. Absolutamente. Ahora en el corto plazo, la inflación tiene otros factores. ¿Y cuáles son los otros factores? Los otros factores son qué pasa con el tipo de cambio. Si se mueve el tipo de cambio, inmediatamente sube todo lo que es importado o exportable, sube de precio, mantiene su valor en dólares, pero ajusta su valor en pesos. ¿Qué más te afecta inmediatamente? Todo lo que esté relacionado con tarifas, electricidad, gas, agua, combustible, todo lo que esté relacionado con transporte, todo lo que esté relacionado con comunicaciones, que al final son decisiones del gobierno que se hace con esto, te afectan el nivel de precio, que hace con política de aranceles, con política de retenciones, con salarios. Te diría esto es lo que te termina determinando qué pasa con los precios en el corto plazo. Y como bien planteás vos, desde que se asumió, ¿qué se hizo? El tipo de cambio está el oficial, que es al cual entran las importaciones, prácticamente planchado, no cerraste paritaria, congelaste tarifa,
no ajustarte de transporte, entonces definitivamente la tasa de inflación tiene que desacelerar respecto a los meses anteriores. Claro. No al nivel que salió en enero, porque en enero tiene esta particularidad de lo que te estaba mencionando, de los bonus salariales de diciembre, que no lo diste en enero, pero sí claramente tenés que ir a niveles más bajos de inflación que el segundo semestre del año pasado. Bien, no hay que entusiasmarse demasiado con esto porque, en definitiva, los números positivos, el general, por lo menos mirando el general, tiene que ver mucho con decisiones que ha tomado el gobierno y que en algún momento van a tener que revertirse, tema tarifas, tema dólar, etcétera. A ver, sí, definitivamente hay decisiones, sobre todo relacionadas con el tema tarifas, que en algún momento lo vas a tener que ajustar, y si no lo ajustás vas a tener otras complicaciones. A ver, a nadie le gusta pagar la electricidad, el agua, la luz, lo que fuere, a un precio que consideramos elevado, más allá de cuál sea su costo. Pero hay que tener claro que en el momento que no pagamos lo que vale, alguien paga esa diferencia. Hasta el 2015 todo eso lo pagaba el gobierno. Claro. Y cuando el gobierno paga eso, tiene déficit fiscal, y cuando tiene déficit fiscal, tiene que ver cómo hacer para financiarlo. ¿Y cómo lo financiás? Hay dos formas posibles, o emitir peso o emitir deuda, que los pesos son una forma de deuda. Entonces, digamos, no hay soluciones mágicas, digamos, siempre por algún lado se termina pagando el costo de producir esa electricidad, o en el extremo no tendrías el servicio público si no estás dispuesto a pagar lo que cuesta, ¿no? Ahora, en ese tema de la reversión digamos, que tenés que esperar que algunos precios tiendan a ajustar en el futuro, es cierto. Pero también es cierto que si vos querés desacelerar la tasa de inflación, tenés que lograr o esforzarte fuertemente por desindexar la economía. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si yo todo el tiempo estoy ajustando los precios de acuerdo a lo que pasó en el pasado, nunca voy a poder bajar la tasa de inflación. Entonces, ¿qué hay que hacer? Generar una fuerte señal de que la tasa de inflación va a ir un escalón más bajo. ¿Para qué? Para que las nuevas negociaciones a futuro se hagan un escalón más bajo. Claro, si para eso, sí, Fernando, para eso hay que tener mucha credibilidad, ¿no? Generar credibilidad. Cuando uno dice, bueno, la inflación va a ir para abajo, hoy si el gobierno lo dice, ¿cuántos le van a creer? Bueno, a ver, cuando yo te mencionaba hace un rato esto de los últimos 70 años de Argentina, 12 fueron con inflación de un dígito y 8 en convertibilidad. Si uno quiere atacar la inflación en Argentina, hay que analizar qué pasó en esos años donde la inflación fue menos de un dígito. Y claramente se dieron tres cosas. La primera cosa es que el tipo de cambio está estabilizado. ¿Qué quiere decir? En Argentina todo el mundo piensa en dólares. Cuando el tipo de cambio se mueve, ¿qué hacemos todos? No solo los productores de bienes exportables o los compradores de bienes importados, sino todos tratamos de ajustar nuestros precios. Entonces en Argentina es clave tener el tipo de cambio estable. Lo segundo que necesitas, que es un requisito indispensable, no podés emitir peso para financiar déficit fiscal. No tenés que tener déficit fiscal. Y lo tercero que necesitas es desindexar la economía. Ahora, cuando uno ve cuáles son los requerimientos por detrás de esto, bueno, estabilizar el tipo de cambio y la no emisión de pesos, definitivamente necesitan no tener déficit fiscal. Ahora, no tener déficit fiscal, vamos a entrar en toda la discusión. ¿Cómo hago para no tener déficit fiscal? ¿Redujo el nivel de gasto? No, no se puede reducir el nivel de gasto. ¿Aumento los ingresos? No, no se puede seguir aumentando la presión tributaria. Bueno, a ver, hay algo que claramente políticamente incorrecto y que no logramos solucionar como sociedad hace décadas en Argentina, y que si alguna vez queremos empezar un camino sensato de crecimiento sustentable y sin mayores problemas, luego vamos a tener que tener la discusión y una solución razonable de esos puntos, ¿no? Bien, aprovecho y te consulto, más allá de la cuestión inflacionaria, el tema de la renegociación de la deuda, bueno, lo que ocurrió esta semana con el AF20 y demás. ¿Cómo estás viendo el panorama actual y hacia adelante? Porque tenemos una fecha límite que parece el 31 de marzo, ¿no? A ver, acá esta semana yo creo que lo más interesante fue la presentación del ministro Guzmán en el Congreso, donde lo que hizo básicamente fue plantear cuál es la estrategia de Argentina. Y la estrategia de Argentina es, no podemos ajustar fiscalmente porque los ajustes fiscales son recesivos. Yo para pagar la deuda tengo que crecer, entonces déjenme crecer. Y para crecer no puedo pagar la deuda porque me asfixia. Lo cual suena muy sensato, pero podemos discutir muchas cosas. Por ejemplo, si yo tomo los últimos 10 años de España,
En los últimos 10 años, España ajustó su déficit fiscal 9 puntos de PBI, un ajuste monstruoso. Muy grande. Y en esos 10 años creció un promedio de 3,5% por año, siendo el país que más creció en Europa. Entonces, esto que los ajustes fiscales son recesivos, no estoy de acuerdo. Digamos, todo al final del día va a depender de expectativas. Si vos haces un ajuste fiscal que es creíble y en base a eso el sector privado toma decisiones de consumo e de inversión, ese ajuste fiscal es expansivo. Más allá de eso, está claro que la posición del gobierno es no podemos ajustar fiscalmente. Por detrás de esto viene un segundo punto. Sí. Yo me tengo que sentar con un acreedor y decirle al acreedor, yo no te puedo pagar la situación actual, vamos a hacer una convocatoria de acreedores, eso es una reestructuración de deuda, sí. Y en la convocatoria de acreedor vamos a sentar todas las partes y le vamos a decir, mira, yo no te puedo pagar lo que te había prometido, te voy a pagar menos, con menos intereses o en un plazo más largo. Eso es la convocatoria de acreedor, la reestructuración de deuda. Ahora, lo primero es que del otro lado hay una contraparte que me va a aceptar o no esa decisión. El primer punto, en una empresa si no me la aceptan iría a la quiebra. Claro. En un país como no puede ir a la quiebra iría a un default, pero Sí. es la misma figura, la misma idea. Pero la pregunta clave del acreedor va a ser, bueno, contame cómo vas a hacer para pagarme el nuevo compromiso. Claro. ¿De dónde van a salir los fondos? Y el único lugar de donde un gobierno puede sacar fondos para asumir los nuevos compromisos es de superávit fiscal primario, Sí. que es, digamos, tener un nivel de ingreso mayor a tu nivel de gasto que te alcance por lo menos para pagar el flujo de intereses. Claro. ¿Sí? Sí. Y acá el gobierno lo que está diciendo es yo no puedo ajustar fiscalmente. Y en el 2020 voy a tener el mismo déficit que el año pasado, entonces si tengo el mismo déficit del año pasado, ¿de dónde voy a sacar la plata para pagar intereses? Y al año siguiente el déficit va a ser un poco más chico y recién en el 2023 voy a tener equilibrio fiscal. Digamos, tener equilibrio fiscal quiere decir que no tengo todavía la plata para pagar los intereses, voy a tener que conseguir alguna forma de endeudamiento para pagar los intereses. Entonces, a ver, más allá de que hay un juego en la negociación donde se sientan distintas posturas, posiciones y a partir de ahí empieza la negociación, tenemos que tener claro que por distintos motivos tenemos un nivel de deuda, que Sí. ese nivel de deuda yo diría no es tan elevado para el tamaño de la economía argentina, pero Argentina a partir del 2018 enfrenta una situación que no le ocurre a ningún país en el mundo, que por distintos motivos cambió la confianza sobre el país y todos los acreedores juntos dijeron quiero cobrar el 100% de mi deuda. Ese escenario no le ocurre a ningún país en el mundo y ningún país en el mundo podría cumplir el 100% de sus obligaciones. Nadie. España, Francia, Estados Unidos, el que quiera, ninguno podría pagar el 100% de su deuda. La pregunta sería, ¿y por qué a nosotros nos exigen el 100% de la deuda? Y una vez más, digamos, a nosotros nos condena la historia. Todos los acreedores que nos prestan, cuando empezamos a tener problemas, decimos, ya sabemos cómo resuelve los problemas de Argentina. ¿Cómo hace? Hace un default, no hace una quita, entonces, ¿qué hago? Rápidamente trato de recuperar lo que tenía. Entonces, creo que está bien buscar el crecimiento y es necesario lograr el crecimiento, pero hay algo que has planteado vos correctamente en esto de desindexar la economía, que te sirve en todos los ámbitos de la macroeconomía, que es, tienen que generar confianza. Y la confianza no la vas a lograr ni estafando, ni poniendo a nadie de rodillas. Lo que tenés que hacer es lograr un acuerdo que te permita el crecimiento. El crecimiento tiene que venir mucho más del sector privado vía inversión que vía déficit fiscal, porque si es vía déficit fiscal en algún momento volveremos a tener un nivel de deuda que es impagable. Claro. Fernando, la última. ¿Cómo están? Y con las cartas que se conocen, uno en estas negociaciones sabe que no están todas las cartas sobre la mesa ni de uno ni del otro lado, pero con lo que se sabe hasta aquí, ¿qué imaginás como desenlace de esta negociación? Futurología, pero a ver, te digo, claramente no va a ser una negociación sencilla, para nada va a ser una negociación sencilla. Tenés algo que te juega en contra, que es que tenés poco tiempo para hacer la negociación, Claro. Y el poco tiempo es consecuencia de que tenés fuertes vencimientos en marzo y en abril, pero yo te diría que en mayo el nivel de vencimiento ya es impagable. Claro. Con lo cual tenés que cerrar la negociación antes de mayo, porque si no tenés un acuerdo, vas a tener que ir a un default necesariamente. Creo que es importante sentar las tres partes, que básicamente las tres partes son el gobierno argentino,
el Fondo Monetario y los acreedores, mostrar la buena voluntad. La buena voluntad no es solamente declamatoria, sino es mostrar tu compromiso hacia una sendera, hacia un sendero sustentable de superávit que garanticen el pago de la deuda futuro, y eventualmente el fondo tendrá que ayudar a postergar los pagos, lo que fuere, pero claramente como deudor uno tiene que, creo que gran parte del costo lo termina pagando el deudor en estas negociaciones. Uh-huh. Siempre está yo diría, el atractivo de decir, bueno, si se ponen duros no le pago. Si no le pagás, de corto plazo te vas a ahorrar los pagos de eso, pero los costos a futuro son enormes, ¿no? Como Argentina lo sabe, como argentinos lo sabemos perfectamente, sí, claro, los costos de eso. Uh-huh. Está muy bien. Fernando, te agradecemos como siempre estos minutos, ha sido muy amable y muy claro. No, por favor, un placer, buen día para todos. Que andes muy bien. Fernando Marengo, de Arriazu Macroanalistas, bueno, una voz importante analizando la cuestión económica de la República Argentina. Por un lado, el tema del INDEC, lo que dio ayer el dato de la inflación, 2,3% en el general, 4,7% en alimentos y bebidas, un dato muy alto para un solo mes en la Argentina. El impacto social de eso lo señalaba muy bien Marengo recién. Bueno, cuando uno habla de alimentos y bebidas, piensa que la mayor parte de los ingresos de las clases más bajas va destinado casi exclusivamente a eso y por lo tanto golpea más fuerte allí, ¿sí?, a los sectores más desprotegidos de la sociedad, justamente mientras el gobierno intenta avanzar en un plan de lucha contra el hambre. Bueno, la inflación sigue siendo un tema preocupante allí.